Arrasteon, entzuen da atzetik, bai. Hasiera emango diegu azaroko osoko bilkurari. Le vamos a dar comienzo al pleno de noviembre. Lehenengo eta behin komentatzea, bi puntu dagozela gai ordenetik kanpo, bai, eta gero bozkatuko da euren sartzea aztergaien artean. Izango direla musika eskolako modifikazio presupuestario bat, eta gero diru laguntzen modifikazio bat, bai. Bozeramalen batzordean aurreratu genduen eta bakarrik jakin dizuen gero bozkatuko dela bosgarren puntuaren ostean, bai, euren sartzea. Simplemente decir que fuera del orden del día hay dos puntos que se votará su inclusión tras el punto quinto, que uno es una modificación presupuestaria para la Escuela de Música y otra modificación presupuestaria para subvenciones nominativas. Entonces, después del quinto punto, votaremos su inclusión en el orden del día, ¿vale? Lehenengo puntua, 2019ko Uztailean 15ko eta 24ko osoko bilkuren akten onespena hala badagokio. Aprobación si procede de las actas de las sesiones plenarias de 15 y 24 de julio de 2019. Matematek zezure esateko? Aho batez onartzen da. Se aprueban por unanimidad. Bigarren puntue, 4-8-2019 Ogasun eta Barne Erregimeneko informazio batzordearen irizpena, hirigintzako behin-behineko aholkulari lanpostuaren aldaketari buruzkoa. Expediente 4872-2019, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior sobre la modificación del puesto de personal eventual asesor de urbanismo. Puntu honetan, hirigintza zinegotzeri hitza emango hotz eta azaltzeko. Bai, le doy la palabra al concejal de urbanismo para que explique el punto. Arratsaldeon guztioi, bai. Bueno, geneukan hirigintza aholkulari bat lanpostu eventualean, eta hirigintza arlotik ikusi da beharrezkoa dela, izan beharrean hirigintza aholkularia lanpostu osoan teknikoa, izatea lanpostuaren zati batean teknikoa eta beste lanpostuaren zatian juridikoa. Beraz, egiten den proposamena da lanpostu teknikoa egotea bi herenetan eta lanpostu juridikoa egotea eren batean. Hau da, plaza oso bat geneukan lan honetarako tekniko batez, edo lanpostu tekniko, pertsona tekniko batez, tekniko batek osatzen zuena edo zegoena bertan, eta egin duguna da bi pertsona jarri, bat bi herenetan eta beste eren batean. Lo que digo es que en urbanismo teníamos una persona que estaba ocupando una plaza eventual, que era de asesoramiento. Por lo tanto, lo que hemos hecho es, o lo que hemos propuesto es, que en vez de tener una persona técnica en esta plaza, tener una persona técnica para 2/3 y una persona jurídica para 1/3, porque nos parece muy importante que en urbanismo haya gente que asesore de manera técnica y de manera jurídica a la vez. Bai, hori da guztia. Eskerrik asko. Talderen batek zozer baldin badeko esateko. Miguel Ángel. Podemos. Usansolo Herria. Alderdi Sozialista. Gracias, alcalde. Pues sí, nos gustaría saber, con estos dos nombramientos de asesores, las funciones a desempeñar, las concretas, el de asesor de urbanismo y asesor jurídico de urbanismo. En la comisión ya se nos trasladó que estos dos asesores no iban a desempeñar tareas en este área, que eran funciones, que iban a realizar funciones para el equipo de gobierno. Por eso nos trasladaron en la comisión. Lo que queremos saber es qué funciones concretas van a desempeñar para un poco de cara a la transparencia, ¿no?, que siempre hemos reclamado. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Auzoak. EH Bildu. Bai. Nik nahiago nuke, agian erantzun, EAJak badauka zerbait esateko, agian erantzun biei batera. Baina, bueno, printzipioz tokatzen zaigunez orain esatea, orain erantzungo dut. Hemen egiten dena da,
hirigintza lorrean dagoen gauza bat da, gauza tekniko aldetik eta juridiko aldetik beti egon behar direla informeak edo txostenak. Beraz, asesoreak begiratu behar du eta egin behar du jarraipen bat edo aholkatu behar digu alor bietan. Horregaitik, aholkulari tekniko bat bakarrik bagendu, edo aholkularia teknikoa bakarrik balitz, alor juridikoan agian hanka sartzea edo hanka esartzea dukiko genuke. Horrek ez du esan nahi, bertan ditugun teknikariak ez dutenik lan zoragarri bat egiten. Lo dicho, las funciones, en principio, son las de asesorar al equipo de gobierno, a todo el equipo de gobierno, en las cuestiones urbanísticas. Las cuestiones urbanísticas no son meramente técnicas, son también jurídicas. Por lo tanto, las funciones de estas personas son el asesoramiento en la parte técnica por la persona que aún o que estaba hasta ahora llevando a cabo ese trabajo, y luego, como también tiene una gran carga de cuestiones jurídicas, la persona que se va a contratar a un tercio de jornada, por no encarecer o por no hacer gastar más económicamente del ayuntamiento, sino que utilizar una única jornada repartida en dos, pues lo que va a hacer es asesorar en cuestiones jurídicas para tener una segunda opinión en algunas cosas que algunas veces pues el equipo de gobierno necesita una segunda opinión. No sé si te he contestado. Eskerrik asko. Eusko Alderdi Jeltzalea. Bai, arrastion guztioi. Orain gitxi gobernu taldeak lan zerrendaren egokitzapena mahai gaineratu zuen 4 postu berri sortzeko, eta gaur beste postu berri baten sorrera onartzekotan gagoz. Ez dugu ondo ulertzen zeintzuk izan diran postu horren berri honek izango dituen funtzioak. Alde batetik osoko bilkuran onartzeko proposatu dan espedientearen informazioaren artean ez daudelako postu berriaren funtzioak. Eta bestetik postu berria hirigintza arloan kokatuta egongo dalako. Hirigintza arloan funtzionari juridiko bidagoz. Bata hirigintza disiplinagaz arduratzen dana eta bestea planeamenduagaz. Guzti hau arlo burua den udal arkitektoaren esperientzi eta jakituriagaz loturik berriro bedinot, zeintzuk izango dira aholkulari berri honen funtzio edo zereginak parkatu. Eta zelan aldatzen da egungo aholkulariaren postua. Ulergarria litzakete benetako beharra egotekotan, bai idazkaritzan, edota kultura, gizartekintzan, edo dana dalako arloan teknikari juridiko baten postua sortzea. Baina antza, gobernu taldean gurako da konfidantzazko postu gehiago sortzea. Guzti hauek gobernu taldearen erara zuzendu eta kontrolpean edukitzeko. Esandakoagatik behar izanik egotekotan ez dugu uste. Beraz, EAJ-PNV ezetz bozkatuko dago. Eskerrik asko. Bigarren. Ai, parkatu. Problemarik ez. No han pasado, decía en euskera, que no han pasado más de 3 plenos, en los que el equipo de gobierno aprobó la modificación de la RPT para dar lugar a la creación de 4 puestos nuevos. Y hoy nos traen una nueva modificación para la creación de otro puesto más, en urbanismo. Desde AJPNV creemos que esta modificación resulta incomprensible, debido a que el puesto a crear se sitúa en un área que cuenta con 2 jurídicas, una de planificación urbanística y otra de disciplina urbanística, y que junto con el arquitecto municipal, el cual goza de una ardua experiencia profesional. Por lo tanto, nuestras preguntas decían que cuáles eran las funciones que va a desempeñar este asesor o asesora y cómo se modifica el puesto del actual asesor de urbanismo que se dispone ya. Podríamos entender, si existe una clara necesidad, que se crease un puesto de TAG tanto en urbanismo como en otras áreas del ayuntamiento, ¿no? Secretaría, Cultura o Acción Social, para dar apoyo a las personas que actualmente trabajan en las diferentes áreas municipales. Pero desde el equipo de gobierno se prefiere incrementar los puestos eventuales, es decir, los puestos a dedo, para poder manejarlo a sus anchas y tener el control del mismo. Por no decir
que en la documentación aportada para el Pleno desconocemos las funciones que va a disponer este puesto y la perceptividad del mismo. Por todo ello, desde AJ creemos que esta no es la forma correcta de afrontar este déficit y, por lo tanto, votaremos en contra de la presente propuesta. Y ya un poco por aunar con lo que ha comentado el concejal de urbanismo, decir que los técnicos también asesoran. No hace falta que haya un puesto de eventual para que percibir el feedback de un asesoramiento. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren txandan baten batek. Bilduk. Por supuesto que los técnicos asesoran y he dicho que la profesionalidad de los técnicos que están aquí hemen dauden teknikona ez dagoela dudan. Ez dago inondik inora dudan. Guk ez dugu postu berririk sortzen, ez dugu karga ekonomiko handiagorik sortzen udaletxari, eta uste dut hori esan dugula gure ekarpena egin dugunean. Egiten duguna da dagoen postu bat efikazago bihurtu, gure ustez. Bi pertsona jarrita, bi herenetan eta heren batean. Horrek ez du esan nahi, zuek ados egon behar duzuenik horrekin. Ulertzen dugu, baina, klaro, bakoitzak tokatu zaionean hemen egotea, bere asesoria motak aukeratu ditu. Eta guk, printzipioz, uste dugu, hirigintzan egiten den lana oso importantea dela, eta enfokatzeko bi modu horietatik asesoratuak egon behar garela. Agian beste batzuk ez dute behar hori eta beste behar bat daukate momentu horretan. Besterik ez. Decía que no incrementamos la carga económica que le supone al ayuntamiento el tener 2 personas en vez de una, porque la carga económica es la misma. Lo que se hace es repartir el puesto en 2, uno a 2 tercios y otro a 1 tercio. Y que tiene gran importancia para nosotras y nosotros que estemos bien asesorados en urbanismo, bien técnicamente y también jurídicamente. Por lo tanto, en vez de tener una persona que te asesore todo el rato de una manera técnica o desde un punto de vista técnico, que lo que queremos es también ese asesoramiento, esa segunda opinión, no desprestigiar en ninguno de los casos a los técnicos y técnicas que están en este ayuntamiento, sino una segunda opinión para poder contrastar, sin más. Por lo tanto, decíamos que las necesidades de cada grupo o equipo de gobierno que está en el momento son diferentes y nosotros y nosotras optamos por hacerlo efectivo de esta manera. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bozkatzera pasatzen gara, bale? Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Eta abstentzioak. Hirugarren puntua, laugarren puntua eta bosgarren puntuak, eztabaida bateratu egingo dugu. Importaz baiatzu, baten batek zozer kontra baldin badeko, esatea. El tercer, cuarto y quinto punto los debatiremos en conjunto, ¿vale? Si alguien tiene algo que objetar, que lo diga y no hay problema de separarlos. Luego la votación será separada, Bozketa desberdintu izango da. Hirugarren puntua, 3.2.8.2019 espedientea Ogasun eta Barne Erregimeneko informazio batzordearen irizpena 2019 urterako Galdakaoko udaleko langileen soldataren igoerari buruzkoa, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior sobre el incremento de las retribuciones del personal del Ayuntamiento de Galdakao para el año 2019, laugarren puntue, Galdakaoko udal euskaltegia erakunde autonomoaren zuzendaritza batzarraren erabakia, 2019 urterako Galdakaoko udal euskaltegiko langileen ordainsarien igoerari buruzkoa, acuerdo de la Junta Rectora del Organismo Autónomo de Euskaltegi Municipal de Galdakao sobre el incremento de las retribuciones del personal del Euskaltegi Municipal de Galdakao para el año 2019, eta bosgarren puntue, Galdakaoko udalaren musika udaltegia erakunde autonomoaren zuzendaritza batzarren erabakia, 2019 urterako Galdakaoko udal musika eskolako langileen ordainsarien igoerari buruzkoa.
Acuerdo de la Junta Rectora del Organismo Autónomo Centro de Música del Ayuntamiento de Galdakao sobre el incremento de las retribuciones del personal de la Escuela de Música Municipal de Galdakao para el año 2019. Zentzunetan, ogasun zinegotzeri hitza emango dutzet. Azaltzeko, puntuak, bai. Barkatu, entzuten da, bai. Proposatu dugu igoera hau, eta da bita sortzi. Indarrean dagoen araudiaren arabera. Erakunde autonomoak barne eta igoera hau da. 2,2 según Real Decreto del 21 de diciembre del 2018, eta izango da desde enero. 0,22 aprobación por el Consejo de Ministros del 21 de junio del 2019, eta izango da desde julio. Eta gero, 0,3 igoera gehigarri ez kontsolidagarria onartutako trantsizio eta modernizazio planari dagokionez hobetzeko plan gisa. Eta este 0,3 hemos podido hacerlo porque resulta que había dos condiciones. Una de ellas era tener superávit en el ayuntamiento, que la cumplimos, y la otra era poder estar en relación a cuatro criterios, ¿no? 1, implantación de planes o proyectos de mejora. 2, revisión de complementos específicos. 3, homologación de complementos de destino. Y 4, aportación a planes de pensiones. Gure kasuan izan da modernizazio plana. Eta plan honetan planteatzen diren gaietako batzuk azalduko dizkizuet. El plan, o sea, la modernización de las administraciones públicas se comenzó a impulsar al final del gobierno anterior. Entonces, este gobierno lo que quiere es impulsar, amparado en varios cambios normativos que existen o que han existido, distintas leyes que se desarrollaron en el 2015, también la ley de transparencia del 2013, también el decreto que regula el esquema nacional de seguridad y también el reglamento general de protección de datos que comenzó a aplicarse el 25 de mayo de 2018. Este plan tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023 y afecta a todas las personas del ayuntamiento, trabajadoras y políticas. Hiru arlo desberdinak ditu. Lehenengo administrazio elektronikoa da. Bigarrena gardentasuna, hau da transparencia. Hirugarrena datuen babesa, hau da protección de datos. Y en todas ellas hay distintas acciones relacionadas con la aprobación de ordenanzas, con la simplificación de procesos, con la elaboración de manual de procedimientos y guías, con la adquisición de equipamiento y programas y, de modo fundamental, con la formación, tanto a nivel interno como la formación a la ciudadanía y a las entidades. Eragin ekonomikoa honako hau da. Hurrengo urtean, 293.400 euros. Hogeita batean, 149.000. Hogeita bian, 149.000. Eta hogeita iruan, 159.000. Eta azkenean, urteko ebaluazioa egingo da. Eta jarraipen talde bat eta talde espezifikoak eratuko dira, planaren jarraipena egiteko. Eta, para terminar, decir que se va a realizar una evaluación anual de todos los procesos programados y que para el seguimiento y evaluación del mismo habrá un grupo de seguimiento y también grupos de desarrollo específico. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eztabaidara pasatuko gara. Pasamos al debate. Miguel Ángel, ¿es? ¿Podemos? José Solorria, Alderdi Socialista. Gracias, alcalde. Bueno, nosotros trasladar nuestro sentido del voto, ¿no? En la Junta de Rectora de Euskaltegi, en su momento apoyamos el aumento de las retribuciones y nos abstuvimos en la Junta Rectora de Música. Como no puede ser de otra manera, todo lo que es mejoras para los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, pues vamos a votar favorable, simplemente para el sentido del voto. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, nausoak. EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea. Bueno, arrastion berriro. Postu egiten gaitu EAJ-PNV 2019ko aurrekontuetan isladatutako udal langile zein erakunde burujabetako langileen lansariak igotzeko proposamena gobernu talde honek gauzatu izanak. Eta bestalde, administrazio elektroniko eta gardentasun plana landu duten teknikariak zoriondu nahi genituzke eta zelan ez lanean partea hartu izatekotan politikariak baita ere, beraz zorionak. Gardentasunaren harira, gogoan dut lan erraminta eta errastasunen inguruan alkateak botatako hitzak. Azken 4 urteetan nik izan ditudan errastasunak baino gehiago izango dozue. Eta orain, azaroaren amaieran gagozala, EAJ-PNV-kook ez daukagu. Bat, lehenengoa, erregistro publikora sarbiderik. Bigarrena, pleno eta batzordetako dokumentazioa jasotzeko arazoak dauzkagu. Hirugarrena, ebazpen liburuak ez dauzkagu eskuragarri eta daukagu zanak ez dago eguneratuta. Laugarrena, eskaerak epez kanpo erantzuten jakuz. Bosgarrena, ez daukagu espedientetara sarbiderik, aurretiaz eskatu eta baimena emon ezean. Eta seigarrena, eta amaitzeko ja, gardentasun ataria ez dago eguneratuta eta sede elektronikoan hainbat eta hainbat atal utzik daude. Beraz, hau da alkate jauna, zuk ulertzen dozuna gardentasunagaz eta errestasunagaz? Decía en euskera que nos alegramos de que algo que proveyó EAJ-PNV en su presupuesto de 2019, este equipo de gobierno lo materialice, como es la subida salarial al personal del ayuntamiento y organismos autónomos, así como también es momento de felicitar tanto a la técnico como a la política de participación y transparencia, si en su caso ha colaborado en el desarrollo del plan de transparencia y administración electrónica. Pero, nombrada la transparencia, me gustaría señalar que todavía recuerdo cómo el alcalde, hace varios plenos, comenzó que tendríamos bastante más facilidades que las que él tuvo para realizar el trabajo de oposición. Y estando a 28 de noviembre de 2019, las personas de EAJ-PNV no disponemos, primero, de acceso acceso al registro público. Segundo, tenemos problemas para la obtención de la documentación de las comisiones y plenos. Tercero, los libros de resoluciones y actas o no están disponibles o son obsoletas. Cuarta, no se responde a las solicitudes parcatu en tiempo. Quinta, no tenemos acceso a los expedientes a no ser previa solicitud y autorización. Y sexta, el portal de transparencia de la sede electrónica no está actualizado y hay muchos apartados que no hay contenido alguno. Por lo tanto, señor alcalde, ¿entiende esto por transparencia y facilidades? Eskerrik asko. Entzungo otzete zuzenen Eusko Alderdi Jeltzalearen bozemalari. Alde batetik, zailtasunak esaten dozu zenean, pasadan plenoan, pasadan osoko bilkuran, aurpegiratu jakun informazioa zegoela eta zailtasunak egon ziela. Zuen taldeko zinegotzia detorri zan, udaletxera, bere lan egitera, eta ni adibidez bilera batean nengoen, beste 10 pertsonekin. Bilera horretatik joan nintzen, berarekin, ikusteko ea zein zan arazoa. Joan ginen gela batera, eta geunden, 4 langile, udaletzeko 4 langile, bera eta ni, berak aldotzu onartu, zelan egon gintzezan. Eta gainera, geneukan txartela esan berea, beste batena zan, dinot. Alandabe, jarraitu gendun lanean, jakiteko zein zan arazoa. Eta konturatu ginen, agian, ez egola arazorik, lortzeko informazioa, ez? Dinot, hori zuen taldean komentatu dozu edo ez dakit. Vale. Primer punto, el pasado pleno se dijo aquí, se echó en cara al equipo de gobierno que no mandábamos bien la información. Para corregir ese problema, una concejal del PNV cuando estuvo trabajando en el ayuntamiento
y entró a una reunión en la que estábamos 10 personas, incluida yo, y yo me levanté de la reunión, la acompañé porque me decía que tenía problemas para conseguir la información. Fuimos a una sala en la que estaban 4 trabajadoras del ayuntamiento, ella y yo, 6 personas, viendo cómo conseguir esa información, pero aparte estábamos con la tarjeta electrónica que no era suya, y aún así no pasó nada. Seguimos viendo cuál era el problema. Pero en un momento dado nos dimos cuenta que no existía tal problema, ¿no? Porque la información se podía conseguir. Egun hartan, hori trasladatu zen. Aquel día se trasladó eso. La información apareció de repente en la pantalla. Ez egon arazorik. Beraz, pasadan plenoan esandako guztiak, ez dakit atzera gure dozu esan bota, edo berretzi gure dozu esan. No sé si queréis reafirmar lo que dijisteis el pleno pasado o admitir, digo, que la información estaba en vuestras manos y que no sabemos si fue un problema de manejo de lo que es la sede electrónica. Bigarrena, espedienteen harire, espedienteak uste dut pleno honetan pasatu dira danak, ez? Osa, espedienteak barkatu ebazpenak. Hablando de los decretos, para este pleno se han pasado todos los decretos de alcaldía que se han firmado desde el anterior pleno, ¿sí o no? 1 giga y pico de información se ha pasado. Hirugarrena, erregistroan sartzeko zailtasunak esaten duzue zenean, ez dakit kontutan hartzen duzuen datuen babesa. Bai? Hemengo zinegotzi batek be ez deko erregistroan sartzeko baimenik espaldin bada bere alorrekoa. Cuando habláis de dificultades para entrar en el registro electrónico, ningún concejal de aquí tiene derecho a entrar en ese registro simplemente por la protección de datos. Zergaitik agertzen diezelako izenak jenteak eskatzen dauela emergentzia sozialeko laguntzak, edo txartela aparkatzeko dekolako elbarretasun bat, edo beste gauza bat. Simplemente no se da acceso a todos los concejales porque hay datos confidenciales, como por ejemplo concesiones de ayudas de emergencia social, con nombres y apellidos de la gente, o solicitando chartelas de aparcamiento por tener una minusvalía. Y eso no todos los concejales, es que ningún concejal tiene acceso a ese registro, a no ser que sea de su área. Eta laugarrena, gardentasuna atararena, ados. Gardentasuna atarea hobetu beharra dekogu. Hori apuntatzen dut, eta arrazoia moten dut. Hablando del portal de transparencia, sí, doy la razón al Partido Nacionalista Vasco que hay mucho que mejorar. Oso ondo. Pero uste dut, beste guztiarekin, dinot, zozer esan barko duzue. Ze botatakoak pasaban plenoan eta oingoan, uste dut errealitatearekin ez datozela bat. Creo que tendría algo que decir el PNV porque tanto lo dicho en el pleno anterior como en este no se corresponde con la realidad. Eskerrik asko. Bigarren txandara pasatuko gara, pasamos a segunda tanda. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Es? ¿Bai? Bueno, por la parte que me toca, Rastión. Nada, solo deciros lo que ha dicho un poco Íñigo como concejal de transparencia. Efectivamente tenemos mucho que hacer en transparencia y como sabéis lo que es, no recuerdo quién estuvo en la comisión correspondiente, cierto. Nada, ya os comenté que vamos a proponer dedicar partidas para poder elaborar contenidos y poder facilitar a la ciudadanía información y que cada vez seamos desde el ayuntamiento más transparentes. Así que, bueno, compromiso de trabajo porque hay mucho por hacer en cuanto a transparencia. Como sabéis, también el personal, ahora mismo la persona que se dedica está ausente estos días, entonces, bueno, cuando se incorpore ya nos ponemos de lleno con ello y espero vuestra colaboración también. Eskerrik asko. Eusko Alderdi Jeltzalea. Bueno, Arrastión, Ruben zan erantzuteko, baina nik erantzun got, logikamente, ni zan hasi negozio hori zure bila joan azena. Lehenengo eta behin gauzaka hasieratik azaldu, alkate jauna. Ez da behin bakarrik zu egon zarela nigaz informazioaren bila, birritan egon zara. Lehenengoan, alkatetzen prest zeunden, etorri zinen, eta idazkaritzako administrariagaz, horri bigili ginen informazioa ezin lortua. Ez gendun lortu. Bueno, horri bigili ginen bueltaka, teknikariak benetan badabiz bere esfortzak egiten. Eta zu, bertan egon zinen, eta zure begiekin ikusi zendun zelan ez zegoen informazioarik.
Bigarren aldian, ni joan nintzen zure bila, eta idazkariak esan zidan batzortuta zeundela. Bueno, Ogasuneko teknikari gana joan nintzen, efektibamente nire esen txartel bategaz, ze konpromesua zurea eta nirea personalmente izan zan, mesedez, zeu zer ez jatzuenean heltzen, joa, aintzanea, abizatu. Dani, normaltasun guztiagaz, goiko solairuera egon eta hori esan nauen. Bale, teknikaria gana heldu ginenean, Ogasuneko teknikariak esan zidan, joe, nire presidenteak badauka informazioa. Beste txartel hartu gendun, logikamentean Ogasuneko zinegotxerena. Badakigu zer, horrek zer dakarren, badakigu, baina eske lana danon artean egitearren eta gauzak konpontzearren egin genduan. Bueno, zuen idazkarian gana urbildu nintzen, zuen idazkari personalen gana, eta esan eguntzen, eske alkatea beharko neunk eta esan zidan, bai, barruan, digo, bai, eske batzartuta dau, eta berak esan zidan, baina lasai, barruko batzar bat da, eta nik atea jo nuen, eta efektibamente, plantxauta gelditu nintzen. Zehor pertsona pilo bat egoa zan. Gelditu nintzen eta parkatu inigo esan entzun, Digo, arazo hau dau, eta zu edo Ogasuneko zinegotzea dan alakoa mesedez torri ikusten zelan ez dagoen eta iasanen lortzen dugun. Efektibamente, Ogasuneko teknikariaren bulegoan egon gintzezan, eta ikusi zan han ez egoela. Etorri zan idazkaritzako administraria bebai. Han hasi ziren alde bietatik, bai gestoretik teknikariak gauzak ikututen, eta beste aldetik ikusten, hori ginen 3 txartel diferenteakaz. Eta behin teknikariak euren konponketak behin eginda, gero agertu zen informazioa. Baina eske hori, hasierrak esango da gure dauena. Nik entzuten duenean, lasai egoten ez, eta berbarik egiten, baina bueno. Baina eske eskertzekoa da, eta bageunekoan eskertzeko bebai, musika eskolako jarraipen batzordean, barreina gertatu zen, eta esan informazioa llegau. Batzordea amaitu gendunean, residenta berak esan zaben, jo, bajatuko gara. Informatika arduradunaren gana. Bajatu ginen, orduan bain nire txartelagaz, eta ikusi gendun zelan ezegoan informazionik. Teknikaria be plantxauta geratu zen, eta informatika arloko burua bebai. Horri bili ginen lanean, eta, de hecho, ezegoenez, esan zen, bueno, lasa gintzane, bajatu. Nioan nintzen barrio lanera, eta dana dalako bigarren deialdi bat luzatu zanean, bai Ogasuneko kasuan, eta bai musika eskolako kasuan, presidentak deitu ninduen, eta nire txartelagaz, orduan ikusi gendun informazioa egoala. Eta hori izan da hilabete honetan zehar bizi izan dodana. De hecho, sarritan esan dut, ze ni, klaro, efektibamente egunero natorrona lanera. Eta nik esan duen, eske ni aspertu egiten az, egunero gauza bardina esaten. Eta eske hori lan izan da. Eta hemen idatzita dokat bitu, idatzita irakurriko dut. Pleno eta batzordatoko dokumentazioari dagokionez. Jakin badakizue agintaldi osoan zehar berau lortu nahiean ibili garela. Pasadan osoko bilkuran alkateak gezurtitzat jo gintuen arazoan jardun gendunean. Hilabete honetan, sarritan egon gara teknikariekin arazoa batera konpondu nahian. Alkateaz gain, musika eskolako presidentea be lekuko da jarraipen batzorde baten ostean, informatika arduradunaren gara jo eta dokumentazioa jaso algendula konfirmatu arte bertan mobidu esalako. Eskerrik asko, Laia. Eskerrik asko. Orduan, beraz, ia hau amaitzen dugun, eta emoten da honek amaituko dauela. Baina ia hau amaitzen dugun. Orduan, EAJ-kook eskara gezurtiak. Informazioaren atzetik ibili gara. Eta informazioa nahi dugu eztabaidatu ahal izateko. Eta hau da, lehenengo puntua. Bigarrena, ez dakit, zeia, galdu eginaz, sarrera publikoa. Registro público, no tengo nada más que decir. Público, pero que los concejales no tenemos acceso. Parkatu, lo diré luego en castellano, lo anterior. Dekretu eta ebazpenen liburua. Bai, botado zuez, danak, giga eta piku. Baina eske guk egunero egiten dugu gure lana hemen. Eta ebazpenak eta sarrerako datuak egunean eukiteak garrantzia handia dauka. Eta ez, hilabete terdi pasauta, orduan, atoro pasau, es que hace un mes hubo una resolución de no sé qué, horrek ez teko zentzunik. Guk gure kontrol lana egiteko erramintak behar ditugu. Eta gu eskara edonor. Gu udal honetako parte gara. Eta bueno, esan dugu bai, eskaerak egiten duguz, badakizu ez daukagula erregistrora sarbiderik eskabide diferenteak erregistratu duguzelako. Azkenengoa, azauran bostean sartu gendun. Gaur 28 dat ez daukagu erantzunik. Horrek datu objektiboak dira, badauzagu sarrera erregistroak eta dana delakoak. Ez dut gehiago luzatu gura, baina aurreko partea laburpen txobaten badabe, erantzun, itzuliko dut parkatu. Decía, cuando ha comentado el señor alcalde, que, bueno,
que parece ser que apareció por arte de magia no sé qué información cuando la concejala fue con no sé qué tipo de tarjeta. Bueno, dado el problema que hubo el mes pasado en el que el señor alcalde nos acusó de mentirosos, mentirosas a la bancada de AJPNV, nos encontramos en el pasillo porque efectivamente no vinimos por casualidad. Aquí trabajamos todos los días y me toca trabajar todos los días aquí. Y subí y me encontré con el alcalde y hablando con él, y digo, tal, Aintzane, cuando tengáis un problema, venid y decirlo, porque vamos a ver si lo solucionamos. Y eso fue así, en el pasillo de secretaría. Cuando hubo un problema con la documentación del área de Hacienda y Patrimonio, y no llegaba, mi compañero me lo trasladó. Y para poder verificar esa situación y para poder, sobre todo, solucionarlo, que es lo que buscamos, y seguimos esperando ya en noviembre, subí y toqué la puerta del señor alcalde y Íñigo amablemente me acompañó. No estaba la secretaria presente y estuvimos haciendo el ejercicio con la administrativa de secretaría. Allí no había documentación, no la había. Por lo que sea, no llegaba. En ningún caso hemos dicho desde AJPNV que no se enviara. Lo que decíamos es que a nosotros no nos aparece y no la hemos recibido. Vale, a partir de ahí, otro día vuelve a llegar la situación y nos encontramos, en este caso, ya con la técnica de patrimonio. Voy con la tarjeta de mi compañero y no me cuesta nada decirlo, aun sabiendo en lo que podemos incurrir, ¿eh? O sea, lo digo porque el fin era solucionar un problema de falta de comunicación y de falta de, no voy a decir enviar, sino de que no recibíamos una información. El señor alcalde estaba reunido y me informaron de ello en secretaría. Fui donde la técnica de patrimonio yo personalmente y empezamos a ver que allí no había documentación. Es verdad que tras recibir el apelativo de mentirosas, pues es verdad que quería que el alcalde viera personalmente que esa información no estaba antes de que los técnicos y las técnicas se pusieran a trabajar. Fui a donde el secretario de alcaldía y le dije, ¿el alcalde está libre? Me han dicho que está reunido. Y me dijo, sí, pero no te preocupes porque está con gente de la casa. Toqué la puerta y me quedé planchada, lo he dicho antes en euskera también planchada y lo vuelvo a decir en castellano, porque me encontré con una reunión de más de 15 personas y no conocía gente, por lo cual evidentemente no era una reunión interna, pero bueno, el secretario de alcaldía me dijo que pase y amablemente el alcalde, y estaba la concejala de Hacienda, estaban varios miembros de H. Bildu, y entonces les dije, oye, ¿me puede acompañar algún miembro, por favor, para que veáis la situación que es? Bai, parkatu, es que insulten nabil, es que hizkuntza biera hiltzen dodaz, nik hau esan dut euskeraz. Entonces, amablemente el alcalde se levantó y me acompañó. Fuimos al despacho de la técnica de patrimonio y allí estuvimos. La técnica de patrimonio, el técnico creo que es de gestión tributaria, la auxiliar y el auxiliar de patrimonio, los dos, él y la, 4, el alcalde y yo. Y vino la administrativa de secretaría. No estaba la información, se pusieron a trabajar con su herramienta de convocatorias y a la vez con varias tarjetas para ver si iba llegando o no iba llegando. En una segunda convocatoria llegó esa información. Pero como para muestra un botón, y en este caso ha sido con el señor alcalde en ambos casos, he felicitado en euskera y lo vuelvo a hacer a la presidenta de la Escuela de Música, porque habiendo pasado lo mismo en la Junta Rectora de la Escuela de Música, recibí la información vía mail, porque llamé a la Escuela de Música y amablemente, por supuesto, me la facilitaron. No acusamos a nadie de que haya intención de ocultar nada, sino simplemente que nosotros no lo recibimos. Entonces, por favor, queríamos eso. Finalizado la Junta Rectora de amaitzen dut, finalizada la Junta Rectora, he de agradecer a la presidenta de la Escuela de Música, en este caso a Olaya, que con todo el interés y con toda la amabilidad del mundo bajó, digo bajó porque está debajo, donde el responsable del área de informática verificamos que no estaba la documentación, visto cuál era el problema y visto que no estaba, me dijo, no te preocupes que te aviso, cuando solucione el problema me volvió a llamar y verificado que el problema estaba solucionado, se marchó. Por lo cual, EAJPNV no miente y EAJPNV no ha recibido información y le ha costado un montón poder trabajar sin la dichosa documentación. Por lo cual, insistimos, no mentimos y demuestra no solo el señor del alcalde, sino también la presidenta de la Escuela de Música, a la que, vuelvo a insistir, agradecemos el interés. Eskerrik asko, Olaya. Besterik ez. Bakarrik esateko. ¿Información heldu zan egon ginen, bai edo ez? La información llegó cuando yo estaba delante y vi cómo la información llegaba, ¿sí o no? Sí. ¿Bai? Bakarrik zan sakatzea bertaratuko naiz. Solo había que apretar el botón de voy a acudir. Y apareció toda la información. Bi. Digonaz hitz egiten Aintzane, nigonez oso isilik, Bi. Estábamos hablando de subidas de sueldos. Ondo, Perfecto. Si queréis meter otro tema, os ondo. Baina dinot.
Hirugarrena, kusurtian nahi zuzan ebanik pasan plenoen gezurti ditza, bai, oso ondo. Bigarren aldi izan duztezula, gezurti ditu dutu dela, bale. Zeuk ikusi zelen izan zen, ikusi grabazioa dauena, eta listo. Eta hirugarrena, behar dan guztietan horbilduko naz laguntzera, behar dozunean, baina barriro baldin badinozu. Informazio ez dauela, nik ikusi dodanean, informazio altzen zala, nire aurrean, nire begiekin, lau teknikarikaz, udaleko lau langile aurrean, danak gelditu gintzezela, isilik, eta zeuk bedakizu, simplemente decir que yo estaba delante del ordenador cuando se le dio un botón y apareció toda la información. Aintzane, bai, edo ez. Bai, bueno, vale, ez, soratuten hau. Bai, ni nengo, geunden 6 pertsona. Eta posto geratu gintzezan zuri begire. Estábamos 6 personas y las 5 nos quedamos mirándote diciendo, ha aparecido toda la información. ¿De qué nos estáis hablando? Solamente hay que dar el botón de voy a acudir a la comisión y aparece toda la información. Bakarrik hori, ez dut barriro esango, baina bakoitzak jakin dezala. Eta barrio dinot, arazo informatikoa da, baldin badago, inolako arazorik ez bialtzeko informazioa behar den guztietan. Si hay algún problema informático, la mandamos la información las veces que haga falta. Pero acusarnos de que no sé qué, cuando vi yo con mis propios ojos que el error era de no haber apretado el botón correcto en la sede electrónica, sin más. Bozkatzea pasako gara 3., 4. eta 5. puntuak. Banan bozkatuko doguz, bale? 3. puntua, aldeko botoak, votos a favor. Vale, listo, hau bat, ez? 4. puntua, votos a favor, aldeko botoak. Vale. Eta 5. puntua, aldeko botoak, votos a favor. Onartzen dira, oin bozkatuko dugu 2 puntuen sartzea aztergaien artean, bai? Bata musika eskolako aurrekontuan modifikazioa, esan dudan moduen, eta bestea diru laguntzen modifikazioa. Pasamos a votar la inclusión en el orden del día de los 2 puntos antes mencionados. Uno, el de la modificación presupuestaria de la Escuela de Música, y el otro, el de la modificación presupuestaria para subvenciones nominativas. Baten bat kontra dago, ¿hay alguien en contra? Baten batek sordeko esateko edo, arazo barik esan dezala, bai? Si alguien tiene algo que decir? Bale, barneratzen dira orduen. 6. puntua, musika eskolako aurrekontuaren modifikazioa. 6. punto, modificación presupuestaria de la Escuela de Música. Hitza emango dotzete musika eskolako lehendakariari. Bueno, arrastion berriro. Bueno, en relación a la música escola, bueno, os paso a resumir la modificación presupuestaria relativa al presupuesto del ejercicio 2019 bajo la modalidad de crédito adicional. El total de la modificación ha sido de 81.694,60 euros, de los cuales alrededor de 77.000 euros han sido destinados a gastos de personal. El resto de la modificación ha consistido en diferentes partidas, 1.247 euros en cubrir gastos de derechos de autor de las GAE de semanas musicales, 1.966 euros para pagar una factura para conservación de instrumentos a Musical Deusto, alrededor de 300 euros en material didáctico, entre otros para la especialidad de bajo eléctrico, partituras y demás, 338 euros para el transporte del piano para dar clases en Usánsolo, luego dietas y comunicaciones postales, alrededor de 400 euros. En total, como os digo, 81.694 euros de modificación que fue aprobada inicialmente en Junta Extraordinaria del Organismo Autónomo el 25 de noviembre con los votos a favor de AUSOAC, Podemos, Usánsolo Herria y EAJ-PNV y la abstención del PSE. Esto es básicamente la modificación. Eskerrik asko. Eztabaidara pasatuko gara, pasamos al debate. Miguel Ángel.
Podemos. Usansolo Herria, Alderdi Sozialista. Gracias, alcalde. Bueno, nosotros no vamos a entrar en el debate de esta modificación y las subvenciones, ¿no? Sino vamos a entrar en cómo se ha traído a este pleno, ¿no? Por vía de urgencia. Y voy a entrar en la forma, ¿no? De cómo un grupo político que ahora está gobernando criticaba duramente las diferentes modificaciones presupuestarias que traíamos en su momento al pleno, alegando que eran decisiones estrictamente políticas. Parece ser que ahora algunos empiezan a dar cuenta cómo funciona la administración, que los tiempos no los marca uno, que no se puede hacer a veces lo que uno quiere o piensa y decirle a todo el mundo a veces lo que quiere oír, ¿no? Que las cosas para que funcionen en la administración a veces se tienen que hacer así, con las modificaciones de urgencia como hemos aprobado ahora. Es más fácil criticar cuando se estaba en la oposición. Nosotros apoyaremos la modificación presupuestaria por responsabilidad, la misma que nos habría gustado a nosotros cuando nosotros gobernamos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. EH Bildu. Eusko Alderdi, parkatu, Auzoakek, zuzu esateko. EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea. Bai. Vale, va. Baten batek zuzu esateko baldin badeko. ¿Algo más que decir? Buscatze paso gara. Aldeko botoak, votos a favor. Vale, ba, hau batez. Urrengo puntue, diru laguntzetarako modifikazio presupuestarioa. Modificación presupuestaria para subvenciones nominativas. Kultura zinegotze emongotzete hitza, bai? Bai, arratsaldeon. Bueno, kulturan ere beharra ikusi dugu hainbat diru partida aldatzeko eta pleno honetara datozenak diru laguntza izendunak dira hain zuzen ere. 38.000 euro eta 600 modifikazioa planteatzen da eta esan dodan moduan diru laguntza izendunetan izango zen. Taldeak, onuradunak edo izango dira, Argizait Eskaut taldea, Bengoetzeko Auzo elkartea, Mosoio Irratia, Adizkide Pilota elkartea, Mirari emakume taldea eta Bagabiz Euskara elkartea. La información está en castellano en el informe, entonces ez dut itzuliko. Eskerrik asko. Eztabaidara pasatuko gara. Miguel Ángel, Podemos. Usansolo Herria, Alderdi Sozialista, Osoak, EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea. Orain bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, voy a hilar un poco con lo que ha comentado hace un momento mi compañera Aintzane Urquiza, ¿no? Y antes le he oído al señor alcalde pronunciar una frase, dice que le echamos en cara, ¿no? El hecho de la poca transparencia o la opacidad que vemos en todo el tema de informaciones que no nos llegan, se quedan por el camino, llamémoslo como queramos, ¿no? No voy a entrar en esa discusión de si llegó, dejó de llegar, se quedó en el sistema, ¿no? Pero por supuesto le doy todo el crédito a mi compañera Aintzane Urquiza. Una vez más venimos a este pleno sin información alguna sobre temas que se van a tratar y se van a decidir hoy aquí y que repercuten directamente en los y los galdacostarras, si me explico. Vienen ustedes, una vez más, con cuestiones de última hora, con documentos que se nos presentan de manera express, sin prácticamente tiempo material para poder tratarlos con la pausa necesaria o incluso que no se nos presentan y que se traen a este pleno sin antes haberlos podido analizar, ni contrastar, ni entre nuestro grupo político, EAJ-PNV, ni con el personal técnico responsable, ¿no? Y además tildándolos de urgentes.
la palabra que últimamente, no sé, me estoy como mal acostumbrando a oír, ¿no? Es como la palabra comodín de este equipo de gobierno, ¿no? Hoy mismo, y para poner un ejemplo claro, ¿no? Hoy mismo hemos tenido una comisión de cultura extraordinaria a las 2:30 del mediodía, cuando unas horas después tendríamos que acudir a este pleno, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos en un momento dado como oposición de, con ese margen de tiempo, poder haber analizado la información que se nos ha dado en la Comisión de Cultura, Juventud, Deportes y Euskera? Porque no estamos hablando solo de cultura, es que están integradas un montón de áreas, ¿no? ¿Qué capacidad real tiene AJPNV para hacer su labor de oposición con seriedad y con rigor? Pues muchas veces muy poca, muy poca. Tenemos márgenes muy justos, ¿no?, de trabajo. Y ahí sí que rogaría al equipo de gobierno, igual lo tendría que hacer en ruegos y preguntas, ¿no?, como lo he hecho en la comisión correspondiente, de que intentásemos mejorar esas cuestiones, ¿no? Porque sí es verdad que si queremos, no sé, llevar un municipio adelante y queremos hacer las cosas de manera correcta y seria, como decía, creo que es importante, o sea, informazio euskuratzea eta eukitea, danok, ¿vale? Zergatik beste presaka modifikazio honetan? Ez dago denbora lasaitasunez eta seriotasunez eiteko gauzak, alkate jauna. Ona ekarten direnak ez dira gauza arruntak. Horregatik ez gaude batere ados dinamika honekin, zeren eta informazio guztia euskura ez eukiteak susmo txarrak besterik ez dakar. Urgencia, rapidez, vuelvo a repetir, son las palabras que más me están sonando, y a nuestro equipo de AJPNV también, ¿no? Yo compro buenas voluntades, yo las compro todas, y mis compañeros también. Cuando Laia decía que se está intentando el portal de transparencia, gardentasuna, ez dakit zer, compramos todas las buenas voluntades, pero la realidad no es la que estamos viviendo. La realidad es que ahora me estoy refiriendo a una modificación presupuestaria que conlleva dinero público de por medio, y verdaderamente ni con el técnico he podido contrastar, porque en la de cultura, desde luego, en la comisión no se ha tratado. Quizá me remitan ustedes a la de Hacienda, porque es una modificación presupuestaria. Pues que yo tenga conocimiento, y ahí lo dejo, me parece que tampoco. Y es más, además, y esto sí es una crítica, se despistan o se olvidan de tratar varias de las cuestiones relativas a estas modificaciones presupuestarias, y que en el segundo turno daré cuenta, que vienen como metidas con calzador, ¿no? Así que así se funciona, sin explicaciones, sin dictámenes, sin que el resto de grupos políticos, excepto ustedes, claro está, hayamos podido analizar tales modificaciones y el porqué de las mismas. Azalpenik gabe, txostenik gabe, informaziorik gabe, zen olako kontrola egin dezake oposizioak gobernu taldeari? Hauze da zuen gardetasuna? Solo haré un apunte y lo dejaré así, como apunte, sobre todo para la reflexión, ¿no?, de los que aquí estamos presentes, ¿no? Quizá esas prisas, o esos olvidos, o esas urgencias, quizá, y lo dejo para la reflexión, vuelvo a repetir, apunten en alguna otra dirección, ¿no?, y sean algo más que esa falta de transparencia y la manifiesta opacidad en la información que se traslada a los grupos políticos que formamos parte de la oposición. Por todo ello, desde AJPNV queremos dejar constancia una vez más de las trabas que de manera continuada nos estamos encontrando para poder hacer de una manera seria y rigurosa nuestra labor de oposición. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bigarren txanda. Miguel Ángel, Podemos, Salarria, Soak, Bilduk, esateko. Bueno, bakarrik aipatu zeri buruz ari garen, ez? Ez gari gara modifikazio bateri buruz argizai eskau taldeari, ordaindu behar zaiola, diru bat aurreikusita zeukane ekintza bat aurrera ateratzeko behar izan zuena. Intercambio, bueno, programa internacional de intercambio juvenil delakoa. Bai modifikazio hau eta bai bengoetzeko auzo elkarteari egiten zaiona,
txokolatada bat egiteko, erregetan, bastakit, diru kopuruak dira, 1.800 euro, 6.000 euro, eta hauek datoz gainera modifikazioek, hauek askoz atzeragotik. Gu hemen oraindik ez geunden momentu batetik. Klik eta klik elkarteari ordaintzen zaio bere ekintza dana, ez dakit argazkilaritza herri honetan potentziatzea, hori antolatzea gaitik. Bagabiz Euskara Elkartea esen existitzen aurrekontua egin zenean, eta horren ondorioz ez zuen aukera euki bertan diru laguntzerik eskatzeko, hori zuzendu nahian sartzen da. Mosoio Irratiak badakigu zelako trajektoria daukan herri honetan, eta zelan ibilidan mugitzen, euren proiektu aurrera izateko, proiektu hori aurkeztu zuten, interesgarritzat jo gendun, eta horregaitik erabakitzen da orain diruz laguntzea, aurretik proiektu hau esalako existitzen. Adizkide pilota taldea, jaietan egon zen partidu profesional baten ondorio sortutako beharra berdintzeko. Orduan, oneri buruzari gara, eta urgentzia badauka elkarte hauek kobratu alizateko dagokionean. Esterik ez. Simplemente le recordaba a Ainhoa que sobre qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de modificaciones de presupuesto que van a ayudar a llevar su labor a varias asociaciones de nuestro pueblo. Estamos hablando, por ejemplo, de completar el presupuesto que Argizai Scout Taldea gastó en el Programa Internacional de Intercambio Juvenil. Estamos hablando de ayudar a la Asociación de Vecinos de Benguetxe a pagar un dinero que adelantó para la chocolatada de la cabalgata de Reyes. Estamos hablando, de la Adizki de Pilota Elkartea, que había que compensar un gasto que tuvo organizando el Partido Profesional de Fiestas de Galdakao, y después otras actividades que no estaban previstas previamente, como puede ser la ayuda a Bagabiz Elkartea, una asociación que cuando se realizó el presupuesto anterior ni siquiera existía. Entonces, se ha creado durante este año y se le va a dotar de presupuesto para que pueda llevar a cabo durante estos meses su labor. Lo mismo, Mosoio Irratia, ¿no? Ya sabemos, conocemos todos y todas, creo, su proyecto que presentaron ante este equipo de gobierno, y hemos decidido subvencionar para que puedan llevar a cabo su labor. Entonces, estamos hablando simplemente de esto, de dotar a asociaciones de nuestro pueblo con medios para que realicen su actividad. Eskerrik asko. Edurne, agradecerte lo primero las explicaciones que has dado ahora mismo en este pleno y que no se han dado en las 3 horas de comisión o 3 horas y media informativa que hemos tenido desde las 2:30 hasta las 3 horas que hemos tenido. Eskerrik asko. Eso por un lado. Por otro lado, eso de mezclar, como digo yo, churras con merinas, pues no, porque aquí hablamos de, por supuesto, la chocolatada para la cabalgata, ningún problema. Hablamos de asociaciones nuevas como Click and Click Bagabiz, no tengo ningún problema. Aquí lo que nos ha llamado la atención poderosamente es lo que a continuación os voy a comentar. Me quiero centrar en algo que dentro de esta modificación ves que cuando antes he hablado de meter con calzador cosas, pues a nuestro parecer es lo que ha ocurrido, ¿no? Y hago directamente referencia a la modificación de crédito que ha realizado este equipo de gobierno a favor de un medio de comunicación, concretamente Mosoio Irratia, Radio Mosoio, al que se le adjudican directamente 17.500 euros. Medio de comunicación al que este equipo de gobierno con esta modificación subvenciona. ¿Alguien puede explicarnos en base a qué justifica EH Bildu esta financiación con dinero público de este medio de comunicación en concreto? ¿Por qué este sí y otros no? Norbaitek azaldu ahal digu zertan datzan diru laguntza publiko honen arrazoie?
Zergatik komunikabide oneri bai eta bestei ez? ¿Alguien puede explicarnos por qué al frente de Mosoil Irratia se considera o hay un responsable o director con el que el equipo de gobierno está muy de acuerdo en que cobre un sueldo por las tareas a realizar y que al parecer deben de ser muchas, cuando se supone que funciona como asociación y cuando cuenta con la colaboración gratuita de becarios y estudiantes en prácticas? ¿Alguien puede explicarnos si desde esta emisora se fomentan de manera clara y concisa cuestiones como el euskera o es especializada en igualdad de género, por poner un ejemplo, etcétera, que justifiquen de algún modo esta financiación por cuestiones claramente sociales, de género o lingüísticas? ¿Alguien puede explicarnos qué pasa con el resto de asociaciones de Galdakao? Desde las asociaciones de mujeres, Eravide, Mairi, Etabar, pasando por todas las asociaciones y clubes deportivos, Taekwondo, Eskubaloia, Txirrindular y Elkartea, siguiendo con las múltiples asociaciones culturales y asociaciones de nueva creación. Edurne mencionaba Clic eta Clic. Y todo tipo de entidades de este municipio que generosamente e invirtiendo muchísimo tiempo y dedicación llevan realizando hace años una labor social encomiable en nuestro municipio, con todo el esfuerzo que ello conlleva. El equipo de gobierno podría justificar también en todos estos casos, de todas las entidades que he nombrado y muchísimas más que hay en el municipio, el que pudiesen contar con un director, directora o personas responsables que cobrasen sueldos o que propusiesen el cobrar ese sueldo por estar al frente de ellas y aplicarles igualmente modificaciones de crédito y subvenciones mayores para ser igualmente equitativos? ¿Alguien nos puede explicar por qué al resto de medios de comunicación de este municipio, que hacen también una gran labor informativa desde hace años, no se les aplica también una modificación de crédito y se les ayuda económicamente en su labor diaria? Sinceramente, y vuelvo a dejarlo en la reflexión del público aquí presente, la presente modificación presupuestaria traída a este pleno por este equipo de gobierno no contendrá, y es solo una suposición, Dios me libre, un modo estratégico de tener un medio de comunicación afín y al servicio. Ahí lo dejo. Más que nada porque es un hecho ciertas vinculaciones ideológicas entre miembros de Mosoil Irratia y H. Bildu. Última reflexión y termino. Al hilo de este asunto, un amigo mío, al que quiero mucho, me decía el otro día: yo de mayor también quiero tener subvención para gastos y para sueldos, y si no, que se lo pregunten a panaderos, libreros, fruteros. Pero claro, no son formadores de opinión. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bozkatzea pasatzen gara. Pasamos a votar. Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Eta abstentzioak. Miguel Ángel, ¿has levantado a favor al final? Vale, hago bates. Bueno, soprado por unanimidad. Urrengo puntua, jausten da, bai, ez talako egon izan da adostasunik, adierazpen instituzional moduan zijoan, ezin da joan mozino moduan, ez talako egon erregistratuta. El siguiente punto decae porque no puede ir por falta de quórum. Zazpigarren puntua. EH Bildu auzoak Podemos Ekuo Berdeak eta Usansolo Herria udaltaldeen mozioa pentsiodunen egoerari buruz. Moción de los grupos municipales EH Bildu auzoak Podemos Ekuo Berdeak y Usansolo Herria sobre la situación de las personas pensionistas. 5 minutu mongo txedaz pensionistei mozio orkesteko gure badeurie, les doy 5 minutos como mucho a los pensionistas para presentar la moción. 5.
Eskerrik asko. Mozio honekin batera, emendakin bat hau, Alderdi Sozialistak sartuta. Hay una enmienda introducida por el Partido Socialista, si quiere explicarla. Gracias, alcalde. El Ayuntamiento de Galdakao, en defensa de un sistema público de pensiones que sea garante de la solidaridad entre generaciones y el pilar de la sociedad con unas vidas dignas, insta al Gobierno del Estado a, primero, garantizar un sistema público de pensiones suficiente y sostenible, basado en el derecho de unas pensiones dignas, en un marco de solidaridad y transparencia, sostenido por fuentes de financiación ciertas, de forma que se garantice unas pensiones dignas y predecibles. Segundo, derogar la Ley 23/2013 del 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones dignas, restablecido la vinculación al IPC, como fórmula de actualización de las mismas. 3. Prohibir la ley de libre disposición del Fondo de Reserva de las Pensiones para situaciones de déficit de cotizaciones, recuperando el tope del 3% eliminado por el Gobierno del Partido Popular, a fin de que pueda seguir siendo utilizado como mecanismo de garantía financiera de sostenibilidad del sistema público de pensiones. 4. Adoptar medidas de financiación destinadas a aumentar los ingresos del sistema, a la lucha contra la contratación irregular y al fraude de la contratación, así como a complementar las eventuales déficits de financiación de las cotizaciones mediante ingresos provenientes de los presupuestos generales del Estado. 5. Actuar sobre los gastos del sistema de seguridad social, eliminando las excepciones, bonificaciones y reducciones de la cotización a las empresas de la seguridad social, así como los gastos de gestión de las entidades administrativas, financiando directamente desde los presupuestos generales del Estado. 6. Derogar la reforma laboral del 2012, al objeto de prevenir las nefastas consecuencias para la calidad del empleo y el descenso de las cotizaciones que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Derogar la regularización de la jubilación anticipada. 7. Dado que se trata de una condición imprescindible para mejorar la situación de los pensionistas de la Comunidad Autónoma Vasca, iniciar las actuaciones conducentes a la inmediata transferencia en materia de seguridad social, de conforme con el dispuesto en el artículo 18/2 y la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 3/1979, que aprueba el Estatuto de Autonomía de Gernika, dentro de su carácter unitario y el respeto al principio de solidaridad. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Pasamos al debate. Miguel Ángel, ¿podemos? Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todas y a todas. Bueno, desde una perspectiva histórica, la Ley de Pensiones de 1985 ha endurecido todos los supuestos de acceso al sistema de pensiones que en estos momentos tenemos. Genera las condiciones para una reducción de la intensidad protectora. Por esto y los recortes llevados a cabo por el gobierno de Rajoy, nos vimos obligados a salir a las calles y a las plazas como esta de Galdakao, el pasado 15 de enero del 2018. Solo reclamando nuestros derechos, los derechos reconocidos en la Constitución española, en la Carta Europea, que debían asegurar nuestros derechos durante la vejez, tanto de las ciudadanas como de los ciudadanos. Han pasado casi 2 años y nos hemos visto abocados a pasar por una moción de censura y 2 elecciones generales que no han contribuido a solucionar el problema que el colectivo de pensionistas reclamamos como un derecho propio: asegurar las pensiones por ley. Por esto, este colectivo de compañeras y compañeros que cada lunes durante casi un centenar de semanas venimos reuniéndonos haciendo vivo este movimiento, ha presentado esta moción, al igual que lo han hecho en otros ayuntamientos otras compañeras y compañeros, y que nuestro grupo de Podemos suscribimos en su totalidad. Eskerrik asko, Usanzu Herria. Eskerrik asko, alkate jauna. Usanzu Herria mozio hau babesten du pentsionisten plataformek kale eta plazetan ia 2 urtez defendatu dituzten eskaerak. Bidezkoak direla ulertzen duelako. Herrialde honetako pentsioek 29 pobreziaren mugaren azpiti daude. Hau da, 609 euro hilabeteko beherakoak dira.
baina landunen egoera ere aldatu egin da. Horietako, ia 14 prekarizatuta daude. Orain, ez da langabezia pobrezia definitzen duena. Ez dago eta ez da justizia sozialik egongo, pobrezia sozialitatu duen herrialde batek klase behartasunen ongizatea bermatzen ez badugu. Usansolo Herria apoya esta moción porque entiende que son justas las demandas de las plataformas de pensionistas que llevamos defendiendo en calles y plazas desde hace casi 2 años. El 29% de pensionistas en este país está por debajo del umbral de la pobreza, esto es, por debajo de los 609 euros al mes. Pero también ha cambiado la situación de las personas ocupadas. Casi el 14% de estos se encuentra en situación de precariedad. Esto es, que no llegan a poder hacer frente a los gastos que se generan mes a mes. Ya no es el desempleo el que define la pobreza. No hay ni habrá justicia social si no aseguramos el bienestar de las clases más desfavorecidas, en un país donde la pobreza se ha socializado. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Gracias, alcalde. Bueno, tal como conocen ustedes, el Partido Socialista, al igual que el conjunto del Partido Socialista Obrero Español, es un firme defensor del derecho y la necesidad de contar con un sistema público de pensiones y el derecho y la necesidad de una red pública de protección social que garantice en cada hogar, también de las personas pensionistas, la atención de sus necesidades vitales. El sistema público de pensiones es un derecho reconocido por la Constitución, como se ha dicho, y una necesidad en un país que se quiere seguir defendiendo como Estado social. El sistema público de protección social es un derecho que hemos conquistado sabiendo desarrollar nuestro autogobierno, que los socialistas queremos que quede reconocido en el futuro estatuto, y una necesidad en una sociedad como la vasca, que tiene la firme voluntad de avanzar de forma cohesionada. En este sentido, el gobierno del presidente Pedro Sánchez, hoy en funciones, presentó el decreto ley de revalorización de pensiones que fue respaldado por todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, a excepción del Partido Popular y Ciudadanos. Con esta subida de pensiones de más de 10 millones de personas han visto cómo ha mejorado de manera importante en su calidad de vida al ver incrementadas sus pensiones según el IPC, lo que supone un importe de 2.591,65 millones de euros. Con este Real Decreto Ley se revalorizaron las pensiones un 1,6% de manera general y un 3% las mínimas y no contributivas. Pero también saben que los socialistas hemos manifestado públicamente la necesidad de proceder a una mejor protección jurídica en nuestro ordenamiento constitucional, del derecho a una pensión pública digna. De hecho, múltiples cargos públicos del Partido Socialista han llevado iniciativas en este sentido a las instituciones públicas en las que desempeñamos nuestra labor política. En este momento, nuestra apuesta por unas pensiones dignas garantizadas sigue siendo igual de nítido. En este sentido, entre nuestros compromisos pueden encontrar respuesta a no pocas cuestiones de las que aquí nos plantean. Por tanto, volvemos a reiterar nuestra intención de reformar el sistema de pensiones con el mayor consenso posible sobre la base de la solidaridad intergeneracional y el respeto a los mayores. Para ello, creemos imprescindible retomar el Pacto de Toledo y el diálogo social como herramientas vertebradoras de la seguridad social. Segundo, eliminar el actual índice de revalorización. Las pensiones se actualizarán anualmente con el IPC real, aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y no contributivas, y reformar la actual regularización del factor de sostenibilidad promoviendo un diseño compartido con los interlocutores sociales. Tercero, establecer una senda de 5 años para superar y eliminar el déficit del sistema de seguridad social a través de la adopción de un conjunto de medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Redefinir las fuentes de financiación, de manera que las cotizaciones sociales supongan primordialmente gastos de naturaleza contributiva. Seguir trabajando para garantizar la igualdad de trato de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Como pueden ver, gran parte de estas medidas implican la derogación de buena parte de las reformas de pensiones y laborales introducidas en los años 2011 y 2013.
Por lo que se refiere a otras de las cuestiones que nos plantean, los 1.080 euros de pensión mínima, más allá de volver a repetir los mismos argumentos que ya conocen, porque lo hemos planteado en las distintas instituciones, reiterarles que, tal y como saben de primera mano, el escenario que dejó el anterior gobierno del Partido Popular obligó al gobierno de España a fijar dos prioridades: la sostenibilidad social del sistema público de pensiones para garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo y la sostenibilidad financiera del sistema. Este es el marco que hemos desarrollado, principalmente las actuaciones a las que hemos hecho referencia con anterioridad y que han supuesto la revalorización de las pensiones públicas en nuestro país. Los socialistas vascos somos claros, defendemos un modelo de solidaridad interterritorial e intergeneracional. Hemos sido partícipes de los programas de protección de quienes tienen rentas más bajas, desde los primeros planes hace 3 décadas, hasta la instauración del derecho subjetivo a través de la RGI desde el año 2004. Este modelo necesita abordar reformas que reconozcan nuevas realidades que se han extendido en los últimos años. Y en este sentido tenemos presentado una propuesta de modificación de la ley que, entre otras cosas, distingue una renta expresa para pensionistas, de forma que en los hogares donde haya 2 personas en esta situación cuenten con al menos 978 euros de ingresos, a los que se puede añadir otros 250 para atender los pagos de la vivienda si fuera necesario. Eso sigue fijando a nuestra comunidad a un nivel de acompañamiento a las personas pensionistas más elevado de España, incluso más que en Navarra, que es el lugar, por las características que tienen de autogobierno, más se asemeja a nuestro modelo, y que ha aprobado una reforma hace aproximadamente 2 años. Dicha propuesta, como conocerán, está paralizada porque así lo solicitó en su momento EH Bildu, estando a la espera de poder ser negociada. Sin embargo, y para no demorar las mejoras de ingresos para este colectivo a través de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para el 2019, quisimos introducir mejoras que no fueron posibles en primera instancia por el bloqueo de este proyecto, pero que se han vehiculizado a través de una ley específica complementaria a la próloga, por la cual se procede a un incremento general de las cuantías de la RGI en un 3,5%, pero que en el caso del colectivo pensionista se incrementa hasta un 4,5%. En cualquier caso, los socialistas no creemos en un modelo en que se acaben siendo subsidiarios, sino que lucharemos por un modelo en que se garanticen sus derechos porque también hayan cobrado salarios dignos. Es decir, defendemos la subida de pensiones a través de un sistema público actualizado y subiendo más las más bajas con una mayor subida con la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la historia, porque esto implica también más cotizaciones para el futuro. Y es que en efecto el gobierno del presidente Pedro Sánchez ha realizado la mayor subida del salario mínimo interprofesional desde el año 2000, de 1977, llevándolo hasta los 900 euros, como se ha dicho, además de suponer un incremento de un 22% que beneficia a más de 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras, respecto al único objetivo general de prevenir y erradicar la pobreza en el trabajo, que entronca con este modelo de incremento de las cotizaciones al que hacía referencia anteriormente, para hacer frente al efecto tan nocivo que las cotizaciones ha tenido la reforma laboral del Partido Popular. No les quepa la menor duda de que nuestra intención es seguir avanzando en la senda que permitan nuevos incrementos del salario mínimo interprofesional, y en este sentido nuestro compromiso es aumentar gradualmente el salario mínimo interprofesional para hacer efectivo el cumplimiento, como se ha dicho, del artículo 4 de la Carta Social Europea y las recomendaciones del Consejo de Europa. La prioridad para nosotros es la garantía del sistema público de pensiones, con las reformas que sean necesarias, porque es de obligación constitucional hacerlo, porque es un derecho y porque es un elemento sustancial de cohesión. Entendemos que esta reforma requiere mayor esfuerzo en las cotizaciones. Otra cosa, y por poner un ejemplo, es que en el ámbito de la negociación colectiva, sindicatos y empresarios puedan acordar figuras como las denominadas EPSV de empresa, los planes privados de empresa, en la que, por cierto, los trabajadores difieren parte de su salario. En este caso creemos que las instituciones deben acompañar. Para ello sirve el diálogo social tripartito para concertar a instituciones, representantes, trabajadores, empresas y nosotros. Queremos seguir trabajando en la negociación colectiva y en este sentido podremos valorar la situación y en el seno de la negociación colectiva y sindicatos empresarios pacten esas figuras. En conclusión, la apuesta y el compromiso de los socialistas pasa por seguir defendiendo el sistema público de pensiones
llevando a cabo las reformas que garanticen la dignidad de las mismas, abordando este objetivo con la misma decisión y ambición con la que hemos desarrollado las medidas adoptadas durante estos meses por el gobierno del presidente Pedro Sánchez, para revertir la situación a la que nos había conducido las políticas regresivas del Partido Popular. Mantenemos nuestro compromiso tanto en este sistema público como en reformar nuestro sistema de protección social, para reforzarlo, para que llegar a quienes deben llegar y para conseguir que sobre todo haya menos gente que lo necesite, porque consiguen encontrar un empleo digno y porque consiguen tener unas pensiones dignas. Del mismo modo, creemos que es una situación indispensable para mejorar la situación de nuestros pensionistas de la Comunidad Autónoma Vasca, que se inicien las actuaciones para la transferencia a la Comunidad Autónoma Vasca de las competencias en materia de seguridad social, de conformidad con el Estatuto de Gernika, teniendo siempre presente su carácter unitario y el respeto más profundo al principio de solidaridad entre personas y entre territorios. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Auzoak, barkatu. Hemen egon gara isilik entzuten zeuen hitzak, mesedez. Hemos estado callados escuchándoos cuando os poníais, lo mismo pido desde aquí, ¿vale? Auzoak, mesedez. Bueno, yo voy a hacer algo más breve porque hemos mantenido ya bastantes reuniones. Creo que ya os hemos hecho partícipes de que Auzoak íbamos a estar con vosotros, que os íbamos a apoyar. Y bueno, públicamente lo que sí os puedo decir es que los y las pensionistas sois el pasado, el presente y el futuro, que Auzoak quiere contribuir a mejorar el bienestar de las personas que sufren esa precariedad a la hora de tener que elegir, como habéis comentado, entre elementos básicos para vivir dignamente, y que por ello vamos a votar a favor a esta moción y que os mostramos nuestro más absoluto respeto. Eskerrik asko, EH Bildu. Bai, ados gaude mozio horretan planteatzen denarekin, eta horregatik babesten dugu eta konpromisoa hartzen dugu. Eta hor planteatzen diren aldarrikapen guztiak pertsonen bizitza duintzera bideratzen direlako eta aberastasuna guztion artean manatuz, soilik duitzen delako. Gure ustez, gure orainaldirentzat ez ezik, etorkizunerako ere ona da. Estamos de acuerdo con lo que se plantea en esta moción y por eso la apoyamos y nos comprometemos. Y ello porque todas las reivindicaciones que se expresan se orientan hacia la dignidad y dignificación. ¿Ay? Se orientan hacia la dignidad y dignificación de la vida de las personas y solo se dignifica repartiendo la riqueza entre todos y todas. Creemos, por tanto, que no solo es bueno para nuestro presente, sino también para el futuro. Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzalea. Arrestión Danori, alcalde Jauna. En primer lugar, decir que por nuestra parte creemos que el acuerdo que llegó el PNV con el Gobierno del Estado supuso un paso importante en las reivindicaciones de las y los pensionistas han mantenido y han defendido a lo largo de las manifestaciones que se han organizado. Las subidas para los colectivos de situación más precaria, el 8% en 2 años para personas viudas, viudos, y del 3% para las pensiones más bajas. Subida generalizada del 1,6% del IPC para el conjunto de pensionistas y dejar sin efecto el factor de sostenibilidad y sus efectos hasta 2023. Ahora lo que toca es consolidar en los nuevos presupuestos y en su aprobación los logros conseguidos por EAJ-PNV y hacerlos realidad. Esta es, si no otra, la primera meta a hacerse efectiva que no debe de preocupar. Esta responsabilidad les corresponde a los partidos políticos representados en el Parlamento español. Ahí es donde se van a retratar y ahí es donde se jugará la labor. Ahí se jugará la labor de rematar los logros que la oposición y las líneas de negociación del PNV han abierto para el conjunto de las y los pensionistas. La verdadera prueba de algodón va a ser ahí y no en otro sitio. EAJ-PNV como partido seguiremos trabajando en la línea que más y mejores logros ha producido en los últimos años y que ya hemos señalado en este posicionamiento. Asentaremos lo conseguido y caminaremos en la hoja de ruta trazada hacia un sistema público de pensiones vasco, consolidado y sostenible. Eskerrik asko. Bigarren txanda, matematek zuzu esateko. Segunda tanda, ¿algo que decir?
Bai. Itxango dugu, Ruben, bigarren txandan Alderdi Sozialistak denbora agortu du, bai, agotado el tiempo, bai. Sí. Vale. Si quiere decir algo muy conciso. Bigarren txandan, Eusko Alderdi Jeltzalea. Bueno, barkatu, Desde AJPNV seguiremos reivindicando y negociando en Madrid. En este sentido, recordamos también el acuerdo logrado en el Parlamento Vasco en marzo de 2018. Por lo tanto, y entendiendo que son las vías a seguir, desde AJPNV trasladaremos a quien y donde corresponda las exigencias y necesidades del colectivo de pensionistas. Y en este sentido estamos totalmente de acuerdo con la mayor parte de la moción presentada, pero no en el hecho de mezclar contenidos, SMI, salario mínimo interprofesional, reforma laboral y demás, que entendemos deben de ser debatidos de manera individual y de manera igual de efectiva que el de las pensiones. Mezclar elementos entendemos que puede dispersar los objetivos marcados y por ello votaremos en contra de esta moción. Eskerrik asko. Bozkatu baino lehenago, emendakinaren arira, bakarrik esan, hau ez dela gure mozio bat, hau da pentsionistek aurkeztutako mozio bat, eta gu hartzen dugu edo ez dugu hartzen, ezin gara hasi debatitzen emendakinei buruz, bai. Entonces, si hubiera sido entre partidos, habríamos negociado la enmienda, pero al ser una propuesta que viene de fuera, nosotros no somos quien para negociar esa moción, ¿vale? Entonces la enmienda decae por no ser admitida. Bozkatzera pasatzen gara. Aldeko botoak, votos a favor. Ezezko botoak, votos en contra. Eskerrik asko. Hurrengo puntuak, 8. 404/2019 espedientea, 2019ko 3. hirulabeteko berankortasuna eta hornitzaile ordaintzeko batezbesteko epea, kontumatea. Morosidad y periodo medio de pago al tercer trimestre de 2019, dación de cuenta. Eta 9. puntue, 3. hilabeteko kontaketa aktak, kontumatea. Actas de arqueo del tercer trimestre de 2019, dación de cuenta. Alderdiren batek ez ezer baldin badeko esateko edo galdetzeko, ez da eztabaidatzeko gauza, nahi bauzue. Vale. Ondoko alkate dekretuen kontumatea, dar cuenta de los siguientes decretos de alcaldía. 2019 alkate dekretua, tokiko gobernu batzarreko presidentea ordezteko dena, decreto de alcaldía 2019-2199 de sustitución de la presidencia de la Junta de Gobierno Local el 18 de noviembre de 2019, eta 2019-2200 zenbakiko alkate dekretu batzordetako kide berriak ezartzen dituena. Decreto de alcaldía número 2019-2205 de nueva designación de miembros de comisiones. 11. puntue, 2019ko urriaren 25etik azararen 19 emandako alkate dekretuen eta zinegotzi delegatuen ebazpenen kontu ematea, dar cuenta de los decretos de alcaldía y resoluciones de concejalías delegadas dictados desde el 25 de octubre hasta el 19 de noviembre de 2019, eta azkengo puntue galderak eta eskaerak. Robos y preguntas. Talderen batek baldin badeko erregurik edo, txon. Bildu, baten batek gehiago, Eusko Alderdi Jeltzaleak, ez? Vale, Bildu. Bai, erregutzen diet, bai PNV-ri, bai PS-ri, gogorazpen bat egitea uzna diezadaten. Gogorazpena pasaden asteburuan korreoan azaroaren 25 egitaraua dela eta ateratako berri baten gainean. Gogorarazi nahi diet, EAJ-ko kide batek lehen ondo esan duen lez, teknikariek aholkatu egiten dutela eta erabakiak udal gobernuak hartzen dituela. Gero, gogorarazi nahi diet, bai PNV eta bai PS-ko ordezkariak egon direla, bai emakumeen kontseiluan eta bai batzorde informatiboetan.
emakumeen kontseiluan horren akta izango dute dagoeneko, eta akta horretan esaten da, ematen da azalpena, egitarau horren aldaketa zein izan zen, zergatia. Decía que rogaba PNV y APC que me dejasen hacerles un pequeño acto de memoria, digamos, en torno a la programación que se había dispuesto para el 25 de noviembre y al hilo de una noticia que salió el pasado fin de semana en el diario El Correo. Tanto en la comisión, en el Consejo de Igualdad de la Mujer, como en la comisión informativa, se dio cuenta de por qué no se hacía determinado acto, que son en concreto unas jornadas, que desde luego tienen su valor y que nadie dice que no se deben de hacer, sino que se posponían a más tarde. Si leen el acta del Consejo de Igualdad, verán que se ha respondido a esa pregunta. Y como bien ha dicho antes un miembro del PNV, los técnicos, en este caso la técnica, debería decir, asesoran, pero no deciden. Quien decide es el equipo de gobierno, el gobierno municipal. Entonces, dicho esto, creo que este equipo de gobierno tiene derecho a hacer su propio programa para el día 25 de noviembre y si hay, no sé, siempre cabe, si hay cualquier duda, volver a preguntar. Pero desde luego no se puede dar a entender que haya habido falta de información. Besterik ez. Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzalea. Bai, guk galdera bat daukagu, ez dauka gai ordenarekin zerikusirik, eta, bueno, batan batek euskaraz gure bada, uste dut ja nahikoa denpora dagoela hemen sartuta, beraz pena handiz, baina erderaz bakarrik egingo dut. Hace apenas un mes, escuchábamos a los distintos grupos que componen el equipo de gobierno cómo respondía a una moción presentada por el Partido Socialista en relación a la exposición de Jon Bienzobas en Torrezabal Kulturetxea. Argumentos de corte jurídico en base a un auto de la Audiencia Nacional que ni cuestionamos ni valoramos. Ahora bien, apenas 2 semanas después, los grupos políticos que componen el equipo de gobierno y defendían el derecho de Jon Bienzobas se olvidan de organizar la conmemoración del Día de la Memoria. Se olvidan de las víctimas de la violencia y hacen exposición de su desprecio hacia las víctimas con el peor de los argumentos, el olvido. Se necesita input político, liderazgo para no olvidar, interés en recordar para no repetir, y a ustedes, si no se lo hacen los técnicos, se les olvida, porque ni esta es su agenda, ni parece importarles, si no, ya hubieran pedido perdón por este lamentable olvido. Nos gustaría que cada uno de los grupos que componen el gobierno no se escondiera tras la respuesta del alcalde y diera una respuesta individualizada a las víctimas y a sus familiares. Por todo esto, nuestra pregunta es sencilla. ¿Por qué olvidaron la organización y celebración de un día tan importante en el recuerdo de nuestra historia reciente? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Lehenengo eta behin komentatzea izango bazen legegintzaldia erregistratuta ez dagoen galdera bat esan erantzungo, ez? Eta esan onartuko galdetzea. Si esto fuera la pasada legislatura, una pregunta no registrada no sería admitida en este pleno, si no tiene nada que ver con el orden del día. Ni alanda be, ni erantzungo dut. Ez dago inolako arazorik. En todo caso, no tengo ningún problema en contestar. Digo, por la comparativa de tema de información y todo esto. Como detalle de lo que nos pasaba a nosotros en la pasada legislatura cuando queríamos preguntar en los plenos. Bigarrena, Día de la Memoria, 10 de noviembre. ¿Alguien sabe lo que pasó el 10 de noviembre? Elecciones. Bien. El Día de la Memoria lo inaugura, o sea, lo organiza Parkatu, Instituto Gogora. Instituto Gogora, que está el PNV, el PSOE, EH Bildu, ¿dónde? En Gasteiz, Eusko Legebiltzarrean. Bai edo ez.
Bale. Hauteskundeen egun berean danez, Gogora Institutoak erabakitzen dau, urriaren 15ean, ez dala ospatuko, azaroaren 10ean. El Instituto Gogora, el 15 de octubre, decide que ese 10 de noviembre no se va a celebrar nada, porque coincide con las elecciones del 10 de noviembre. Bigarrena, el 14 de noviembre, en el Parlamento Vasco, Eusko Legebiltzarrean, egiten da ekitaldi bat. Eta ekitaldi bat, non bakarrik faltatzen den alderdi bat, dala alderdi popularra. El 14 de noviembre se hace un acto en el Gobierno Vasco, en el Parlamento Vasco, parkatu, en el que el único partido que no acude es el Partido Popular. Acto en el que están Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu, Podemos, Eusko Alderdi Sozialista. Bai edo ez. Vale. Día 18 de noviembre se hace otro acto de la memoria en Gasteiz, en el que acuden Aintzana Ezenarro, presidenta del Instituto Gogora, eta Gorka Hurtaran, Eusko Alderdi Jeltzaleko alkatea. ¿Me podéis decir en qué pueblo se ha hecho el Día de la Memoria este año? ¿O esto es porque es galdakio y queréis enrevesar cuando desde el Gobierno vasco se ha decidido este año no realizar el Día de la Memoria? Es vuestra debate bat. Eta barriro dinot, baldin gure baduzue, gai hau erabili. Horrela, zuek ikusi. Si queréis utilizar el tema de las víctimas, si el PNV decide utilizar el tema de las víctimas por segunda vez, en 6 meses, vosotros mismos. Azalpenak eman dodaz. Oso triste iruditzen jata, memoriaren egunen arire, jakinda zer pasatu dan Eusko Legebiltzarren, jakinda Urkulluk esan dauela esala ospatu behar, sabiendo que Urkullu dijo que el 10 de noviembre no había que celebrar nada, porque coincidía con las elecciones, que ahora el PNV de Galdakao venga a decirnos que teníamos que celebrarlo. Cuando saben perfectamente que el 14 de noviembre se celebró en el Parlamento Vasco con EH Bildu también. Beraz, nahikoa da. Usteot ja, 6 hilabetetan olako bi eukitea nahikoa dala. Biktimen gaiekin, erreditu politikoa ataratzeko edo gobernu hau igatzeko saiatzen. Besterik ez. Bat emateke publikotik edo zuzer esateko baldin maiko, ¿alguien tiene algo que decir desde el público? Bai. Baina, parkatu. Bat ematek publikotik zuzer esan baldin, behar baldin badau, bat, inolako interpelazio pertsonal barik, inolako deskalifikazio barik, eta mesedez, errespetu osoz, bai. Si alguien tiene algo que decir desde el público, que lo haga de una forma respetuosa, sin interpelaciones personales, y se ha entendido, ¿no? Vale. Parkatu, lehenengo eta behin Auzoak emongo zetitza, bai. Le voy a dar la palabra a Auzoak. Aintzane, Auzoak siempre va a estar al lado de las víctimas, vengan del lado que vengan y sean las víctimas que sean, todo tipo de víctimas. Si AJPNV propone un acto, Auzoak se va a sumar a ese acto. No hemos visto tampoco que vosotros hayáis promovido ningún acto para las víctimas. Auzoak hubiera estado ahí también con vosotros, o sea, no creo que en tan poco tiempo hay que utilizar tanto en un pleno las víctimas cuando no vemos por ninguno de los lados que se ha intentado hacer nada. No hemos visto que en Galdakao EAJ-PNV haya hecho un llamamiento para hacer en ningún acto para las víctimas, para todas las víctimas. Eskerrik asko.
interpelazio barik esan dut. Baina, bueno,